Doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en mi nuevo canal de YouTube, identificado con el nombre de Marco Antonio Paz. Este va a ser el primer video de muchos que pienso subir para que tú puedas analizarlos, escudriñarlos y comprenderlos. Lo más importante, que los comprendas, ¿no? Para que lo puedas aplicar a tu vida. Porque el conocimiento es poder. Y cuando obtenemos el conocimiento, podemos nosotros aplicarlo, ¿no? Y cuando lo aplicamos correctamente, eso se llama simplemente sabiduría. En este momento estamos atravesando una situación muy difícil, muy complicada, nunca visto, por lo menos personalmente, en toda mi vida. Pero tenía que suceder en algún momento. Ya estaban escritos. Eso vamos a hablar más adelante. Este pequeño virus llamado coronavirus o COVID-19 es simplemente un virus, pero un virus mortal que se puede transmitir, ¿no? Y puede dejar mucho, o diría yo, demasiada tragedia para todos nosotros, porque vamos a perder quizás amigos, familiares, seres queridos, ¿no? Y nunca más lo vamos a poder volver a ver. La economía mundial está paralizada, todo está paralizado. Estamos tratando de combatir este virus, quedándonos en nuestra casa para que no se pueda expandir esta pandemia, ¿no? Y podamos identificar a todos aquellos que lo tienen, ¿no? Y puedan ser aislados para su tratamiento correspondiente. De esta forma nosotros estamos observando simplemente de que ante un virus quizás 100 veces o 200 veces pequeñas que un grano de arena, todo lo que puede causar. Durante todo este tiempo, nosotros hemos creído que somos superiores a todos, que tenemos todo el control, ¿no?, de la naturaleza, tenemos el control de la tierra, tenemos todo a nuestra disposición. Podemos disponer, hacer o deshacer. Pero hoy día nos estamos dando cuenta que simplemente no somos nada. ¿Y por qué no somos nada? Porque no tenemos el control de nada. Este virus nos está demostrando que el control nosotros no lo tenemos. El control lo tiene alguien mucho más poderoso que nosotros. No es un presidente, no es un rey, no es un hombre de mucho dinero, ¿no?, o un mega o multimillonario que tiene el poder en la tierra. Solamente es algo que nos hemos olvidado en todo el transcurso de este tiempo, y se llama Dios, nuestro Padre Celestial, conjuntamente con su Hijo Jesucristo, que tiene toda la autoridad y potestad para nuestra salvación. Bueno, en estos videos, ¿no?, quiero hacer algo muy diferente. Yo particularmente estaba escuchando y viendo donde salen muchas personas a hablar sobre las escrituras. O bien las lee, o bien se las aprende de memoria, ¿no? Y al final nos pide que tengamos fe y esperanzas. Y eso está muy bien, ¿no? Porque la palabra viene de las Santas Escrituras, de la palabra de Dios, ¿no?, que nos da esa fe y esa esperanza de que Él nos protege y todo está bien. Pero se olvidan todas aquellas personas
que salen o bien a predicar o bien a dar un aliento de fe a que nosotros no perdamos las esperanzas, se olvidan concretamente de indicarnos qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros, qué podemos nosotros hacer para agradarlo, por qué está sucediendo estas cosas, o acaso quizás algunos piensan que Dios nuestro Padre es malo, o acaso algunos piensan de que este es producto de una casualidad, o aquellos que dicen, bueno, esto ya pasará y la vida sigue normal, y hay que vivir la vida porque es la única. Si tú piensas así, no puedo hacer nada para cambiarlo, absolutamente nada. Este video que voy a subir a mi canal tiene por objetivo de que tú te pongas a pensar, de que te pongas a analizar, de que seas de una vez por todos responsables con tu futuro en la eternidad. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué va a suceder cuando pases el velo? Me estoy refiriendo a la muerte. ¿Te has puesto a pensar quién te va a recibir? ¿O te has puesto a pensar seguramente de que no hay vida? Esta es la única vida y todo se acaba. No hay problema en lo que tú pienses o lo que tú creas. Yo no te vengo a cambiar tus pensamientos o tus creencias. Solamente vengo a agregarte un poco más de conocimiento al que tú tienes para que lo puedas aplicar correctamente, ¿no? Y emplees tu sabiduría. Porque como vuelvo a repetir, la sabiduría es el conocimiento aplicado correctamente. Eso es simplemente. Yo no pretendo tampoco decir si lo que piensas está bien o está mal. Eso no tiene relevancia, porque al final de cuentas, lo que pienses y lo que hagas, vas a tener que rendir cuentas en el otro lado del velo. Pero ese no es el tema que voy a tocar. Eso seguramente más adelante lo voy a hacer en algún momento. A veces hemos escuchado, hemos leído sobre las escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y bueno, es lógico que lo hemos tomado como una cosa que pasó, que puede ser real, que no puede ser real, ¿no? Que a lo mejor es un cuento, una fábula, o nos quieren meter miedo para obligarnos a ir a una iglesia, ¿no? Y estar todo el día rezando, orando, ¿no? Clamando a Dios. El único problema es que cuando sales de tu iglesia, ¿no? Nuevamente te enfrentas con el mundo. Y la pregunta es, ¿has cambiado en algo? ¿Estás siendo hacedor de la palabra o simplemente un oidor de la palabra? ¿No? Porque nos dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Eso significa simplemente de que escuchemos la palabra y apliquemos lo que estamos aprendiendo en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo podemos aplicar? Primero hacia nosotros mismos, cambiar, y después con nuestro prójimo. No quiero introducirme mucho más o profundizar, ¿no? Porque este primer video me lleva a hablar sobre lo que sucede en este momento, y más adelante, les vuelvo a repetir, hablaremos de temas muy profundos. Yo pienso de que lo mejor
que podemos hacer es poner mucha atención, meditar y orar, ¿no? Porque es curioso que hay tantos pensamientos divergentes. Adoramos al mismo Dios, pero de diferentes formas. Lo miramos al mismo Dios, pero lo interpretamos de diferentes formas. Y lo peor de todo, nos hacen creer de que con hacer algunas cositas o simplemente de creer, ya hemos logrado la salvación en la eternidad. Y solamente por creer en Jesucristo. Pero le doy una mala noticia. Como dicen las Escrituras, los demonios también creen en Jesucristo. Y sin embargo, a pesar de que creen en Jesucristo, siguen haciendo cosas malas. Te pregunto yo, ¿tú crees en Jesucristo? Si tu respuesta es sí, la repregunta sería, ¿y estás tratando de hacer lo que Él desea que tú hagas? Simplemente es eso. Seguramente tienes toda la intención de hacerlo, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo empezar. Es muy curioso que en el Antiguo Testamento, escrito hace miles de años, ¿no? En Amos 8, versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y eso se está cumpliendo, eso se está cumpliendo. No estamos escuchando la palabra de Jehová, no estamos escuchándolo a Él, estamos escuchando a aquellos que se creen tener la potestad y autoridad para hablar en su nombre, en los cuales ellos están mandamientos de hombres para hacernos creer muchas cosas. Y como lo dijo el profeta Isaías, con tus labios me honras, pero está muy lejos de mi corazón. Qué profundas palabras. Y es simple, porque es muy fácil hablar, decirte que te amo, Dios, te quiero, te adoro, pero son simplemente palabras. Y Él necesita más que palabras, Él necesita acciones. O a lo mejor crees tú de que con decir te amo y estés haciendo cosas negativas, Él lo va a ver con agrado. O vayamos a un ejemplo mucho más simple. Si tú tienes a un ser querido que todos los días con tus labios le estás diciendo que lo quieres, que lo amas, y sin embargo con tus acciones haces todo lo contrario, estás abusando quizás, no estés tratando bien a la persona que dice que tú la amas, o muchas cosas más. Entonces la otra persona en algún momento te va a decir, tú no me amas, solamente me lo dices con palabras, pero tus acciones y hechos lo demuestras de otra manera. Eso es lo que pasa con Dios nuestro Padre. Si nosotros lo amamos, debemos cumplir su palabra, sus mandamientos, porque tiene todo un propósito divino, que en algún video vamos a profundizar el tema. Yo quiero decirles, ¿no?, de que también Jesucristo nos hace una gran invitación, ¿no? Y esto se encuentra en Juan 14, versículo 6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, simplemente es Jesucristo. No hay ninguna otra persona o autoridad que pueda hacer lo que Jesucristo tiene la autoridad dada por el Padre.
ni siquiera ni una persona puede interceder. O sea, mejor dicho, pedir a una tercera persona que no sea Jesucristo para que esa tercera persona vaya donde Jesucristo y pida por nosotros. No, no es así. No es así, tampoco no es así, ¿no? Porque en las Santas Escrituras, y hablo específicamente en la Biblia, no se encuentra de que hay intercedores. El que quiere pedir, se le pide directamente a Jesucristo. Pero bien, si tú crees lo contrario, yo respeto tu opinión. No he venido aquí a polemizar o a poner mi punto de vista. Simplemente es darte información que está contenida en la palabra de Dios, que está contenida en lo que conocemos la Santa Biblia. Qué extraño de que cuando hemos leído lo que voy a mencionar ahora en el Antiguo Testamento, nunca le tomamos interés. Nunca pensamos que esto iba a suceder, ¿no? O que nos iba a suceder a nosotros. Pero fíjese en qué situación nos encontramos. Como dice, mi palabra es ayer, hoy y mañana. No puede ser cambiada, ni siquiera una sílaba. Y se está cumpliendo. Si no, veamos, haciendo una introducción a lo que quiero ir, vamos a revisar algunas escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice lo que pasó con Noé? Y eso está en Génesis 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Eso significa que ya desde la época de Noé, ¿no?, ya se había incrementado la maldad y la iniquidad a tal grado que el Creador, nuestro Creador en la carne y el Creador de la tierra y del universo, identificado con el nombre de Jehová Dios, él ya se estaba lamentando porque era tanta la iniquidad, la maldad. Les quiero decir de que en estos últimos tiempos estamos viviendo iniquidad y maldad peor que en la época de Noé. Peor que en la época de Noé, repito, peor. Ni siquiera igual o siquiera un poquito menos. Hemos sobrepasado la maldad e iniquidad en estos tiempos. Quizás tú no estés involucrado en esa iniquidad, maldad, pero tú eres solamente uno. Y aquí vivimos billones y billones de personas dispersados por todo el globo terráqueo. Fíjese lo que nos dice Noé. Para ir más adelante, vamos a tocar lo que está en Génesis 18:20, ¿no? Y vamos a hablar específicamente de Sodoma y Gomorra, y que dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vemos otra vez de que el pecado de Sodoma y Gomorra fue muy grande, de que ya casi todos los habitantes, casi todos, por no decir todos, la mayoría, vivían en iniquidad y maldad, y quiso Jehová simplemente desaparecer la ciudad de Sodoma y Gomorra. Algunos quizás pensarán que Jehová Dios es vengativo, lleno de ira. No, les hizo un favor a la ciudad de Sodoma y Gomorra de desaparecerlos, simplemente porque con ese acto ya cesaban de dejar de hacer más pecados para su propia condenación, porque recuerden que la salvación es personal. Eso quiere decir de que al pasar al otro lado del velo, lógicamente
tenían que pagar todo lo malo que habían hecho en la prisión espiritual, tal como el apóstol Pablo nos lo dice. Pero esto nos conlleva a pensar de que al momento de cesar nuestra vida y si hemos cometido pecados, todos esos pecados los vamos a pagar en el otro lado de la vida, en la prisión espiritual. Pero hay un camino para no hacerlo. Pero eso más adelante en otro video vamos a profundizarlo. Ahora nos vamos al Éxodo, de lo cual nos está indicando sobre las 10 plagas de Egipto, ¿no? Hubo exactamente 10 plagas. Una plaga fue de agua en sangre, que duró 7 días. La segunda plaga fue de invasión de ranas a Egipto, pero esto fue quitado gracias con pura oración. La tercera plaga fue de piojos. La cuarta plaga fue de invasión de moscas. Pero aquí se nota una gran diferencia, que la invasión de moscas solamente era para Egipto, no para el pueblo de Israel, que se encontraba ellos agrupados en Gosén, en un pueblo llamado Gosén. Las moscas recorrió todo Egipto, menos al pueblo donde se encontraban los israelitas, Gosén. La quinta plaga era peste del ganado. Todo el ganado de Egipto tuvo esta plaga, nuevamente menos Israel, todo el pueblo de Israel. La sexta plaga hubo úlceras, o sea, a las personas se habría heridas en su piel, en toda su piel, ¿no? Pero otra vez fue para todos menos para Israel. La séptima plaga fue lluvia de fuego y granizo, igualmente para todo Egipto, menos para Israel, que se encontraba en el pueblo de Gosén. No entró ahí esa lluvia de fuego y granizo. La octava plaga fue de langostas. La novena plaga fue de tinieblas. Igualmente para todo Egipto, menos para el pueblo de Israel que se encontraba en Gosén. Estas tinieblas duraron 3 días, fueron calamitosas, que era oscuridad en Egipto. Y lógicamente la 10ª plaga fue muerte de los primogénitos. Para todos los primogénitos, o sea, quiere decir para todos los primeros hijos de los egipcios, iban a morir, menos para el pueblo de Israel. Pero aquí hay una cosa, que Moisés ordenó que ellos estuvieran en su casa y que con la sangre del cordero, por su tradición que tenía en el Torah, ¿no?, pintara las puertas para que el ángel de la muerte no les pudiera hacer nada. Y eso sucedió. Vino el ángel de la muerte y donde encontraba esa señal, pasaba de frente y los dejaba vivos a los primogénitos. Y lógicamente, excepto a los egipcios, porque si ellos tuvieron al ángel de la muerte, te visita. Hasta aquí estamos viendo cómo actúa Jehová. Estamos viendo y estamos escuchando qué es lo que está pasando. A Elías, un gran profeta, ¿no?, él cierra los cielos 3 años, 6 meses a Israel, porque por la iniquidad que vivía Acab, o sea, su rey, ¿no? Y lógicamente con el ejemplo vivía todo el pueblo de Israel. Y por eso mandó a cerrar los cielos. Y esto lo encontramos en 1 de Reyes 17:1, que dice: entonces Elías el tibita, que era uno de los moradores de Galá, dijo a Acab:
Vive Jehová Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tenía tal poder dado por Jehová a Elías que él ordenó cerrar los cielos y que hubiera una sequía hasta que cesara la iniquidad. Y ahora, ¿quién era Acab, este rey de Israel? ¿Qué es lo que dicen las escrituras? En Primero de Reyes 16, versículo 33 dice: hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo más para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Imagínense, fue una explosión de iniquidad y maldad, más que todos aquellos reyes que habían gobernado antes que Acab. Bueno, vamos a seguir con el mensaje, que es lo que yo quiero indicarles, ¿no? Aquí hay un versículo de la Santa Biblia, de las Santas Escrituras, ¿no?, que lo he visto mucho en redes y que, fíjese, fue escrito, vuelvo a repetir, hace muchos miles de años, pero que ahora recién está tomando relevancia. ¿Y por qué está tomando relevancia? Porque estamos con todas estas escrituras, y la que voy a seguir leyendo, las estamos tomando en cuenta, porque recién se está cumpliendo con nosotros. Porque este virus, ¿no?, se podía traducir como una peste enviada por Dios, nuestro Padre. Todo tiene un propósito, pero más adelante les voy a decir por qué y cuál es el propósito y qué debemos hacer para que esto ya cese, porque depende de nosotros. Recuerda, nunca lo olvides, recuérdalo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tienes linaje divino y estás aquí, o estamos aquí, por un propósito divino. Y solamente no lo sabemos porque no nos acordamos, pero tenemos como una guía, una brújula, las Santas Escrituras, las revelaciones antiguas y las revelaciones modernas, donde nos aclara todo estas interrogantes que muchos eruditos y sabios, en su propia necedad, quieren interpretarlo a su manera, ¿no?, sin recurrir a la fuente, que es Dios el Padre, que es Jesucristo, que tiene toda verdad. ¿Y qué nos dice en Isaías 26, versículo 20? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. ¿Acaso no estamos metidos en nuestros aposentos? ¿No estamos de miedo, de temor? Lo estamos. Y qué curioso que estas escrituras se están cumpliendo. Se están cumpliendo, diría, al pie de la letra, ¿no?, con nosotros. Y muchos, como yo antes, pensaba de que eso era un mito, una leyenda. Alguien que, bueno, lo escribió, y si pasó, eran para ellos, no para nosotros. Y está sucediendo con nosotros, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y para siempre. Y no puede ser cambiada ni una sílaba. Recuerda eso. Y recuerda también, tú como hijo e hija de Dios, Él nos ama tanto que Él quiere que todos nosotros regresemos a su presencia. Pero no lo vamos a lograr si vamos a seguir en pecado, en iniquidad, en maldad. Seguramente muchos que me están escuchando se dirán mentalmente: pero yo no soy malo, yo ayudo a mi prójimo, yo trato de no hacer la maldad. Sí, seguramente que es así, nadie lo niega, pero a veces con una mano hacemos y cumplimos algunos mandamientos y con la otra mano no lo hacemos,
O sea, quiere decir que seleccionamos los mandamientos. Este mandamiento sí lo puedo cumplir, este no lo puedo cumplir, y en fin. Y creemos de que los que podemos cumplir esos mandamientos nos va a dar muchas bendiciones y prosperidad. Y aquellos mandamientos que no los podemos cumplir porque se nos hacen complicados y difíciles, ya sea por nuestras debilidades o vicios que tenemos, Dios nos va a dar una palmadita y va a decir, bueno, está bien, yo te lo perdono. Pero no es así. Dios gobierna bajo leyes. Por eso, antes de la fundación del mundo, Dios dio leyes específicas para este mundo. Bueno, y leyes que no las vemos, pues las sentimos. Si tú tiras un objeto hacia arriba, y lógicamente así sea una pluma o un papel, ese objeto va a caer al suelo. ¿Pero por qué va a caer? Porque por la gravedad. Pero la gravedad no la sentimos, no la olemos, no la escuchamos. Simplemente cae, porque hay una ley que se tiene que cumplir. Así que como esa ley se tiene que cumplir, ¿no? Nosotros que ya lo sabíamos, seríamos locos de subir a un edificio de 10 pisos y tirarnos, desafiando esa ley. Porque como ya sabemos, esa ley se tiene que cumplir. Y si lo hacemos, de 10 pisos no creo que salgamos bien librados de esa caída. Así como hay esas leyes, también hay leyes espirituales. Porque no la conocemos, estamos suicidándonos espiritualmente. Pero no actualmente, sino cuando pasemos el velo. Y lógicamente, actualmente se nos va a cobrar la factura. Porque todo lo que hacemos malo se nos va a revertir a nosotros. Y eso, como muchas personas llaman karma, eso es mentiras. Karma es de origen hindú. Eso, para los que creemos en las escrituras, para los que creemos en Dios, Padre Jesucristo, eso se llama justicia divina. Repito, se llama justicia divina. Esta justicia divina fue dada antes de la fundación de la tierra. Tú haces el bien, recibirás una bendición. Tú haces el mal, recibirás lo que tú has hecho. Así funciona la justicia divina en este momento. Y lo peor de todo, cuando tú pasas el velo, todo lo malo que tú has hecho, a pesar que se te ha revertido aquí en la tierra, lo vas a tener que pagar en el otro lado, en lo que le llama el apóstol Pablo en la prisión espiritual. Y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, hasta que pagues todo, pero todo. Si eso deseas, esa es tu decisión, porque la salvación es personal. Pero para eso nos ha dado Dios nuestro Padre las revelaciones antiguas y las revelaciones modernas. Pero quiero proseguir. ¿Qué encontramos en 2 de Crónicas 7, versículo 13 al 15? Y por favor yo quisiera que prestes mucha atención. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ellos oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjese que Él nos pide que oremos. Al decir que busquemos su rostro, nos pide que lo busquemos a Él. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? En su palabra. Pero además nos pide que si nosotros dejamos de hacer las cosas malas, ¿no? O lo que Él dice, se vuelvan de sus malos caminos, entonces esto
va a conllevarnos a que Él nos va a oír y Él va a quitar todo esto. Y esto es lo que está pasando actualmente. Si nosotros no hacemos el cambio que Él nos pide, esto no va a cesar. No va a cesar. Este es el comienzo de lo que ya está escrito en Apocalipsis. Un libro escrito hace miles de años. Este es el comienzo. Hace más de 1000 años, cerca de 2000 años, un poquito más, está escrito este libro. Un poquito menos, me interesa eso, ¿no? Entonces, debemos agradecer que todavía Él nos ama y debemos agradecer que este coronavirus o COVID-19 es simplemente una advertencia para que paremos en el camino, nos pongamos a reflexionar. Y ahora que estás tú en tu hogar y que no puedes salir, no empieces a buscar de una vez por todas. Pero no a buscarlo leyendo y aprendiéndote versículos y aprendiéndote de memoria y tratando. Eso está bueno, pero eso, lo que tú aprendes, aplícalo en tu vida para que empieces tu purificación y santificación. Eso más adelante, vuelvo a repetirte, en otros videos voy a hablar sobre el tema. Porque estos videos tienen la finalidad no solamente de decirte lo que dicen las escrituras modernas, sino de tratar de explicarte, ¿no? Para que tú puedas hacer y agrades a los ojos de Dios tu comportamiento y tengas la vida eterna. Ya hemos revisado lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? Esto es muy importante. ¿Qué nos dice Mateo 9:13? Esto es del Nuevo Testamento. Dice en Mateo 9, versículo 13, dice: y pues y aprended qué significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué significa misericordia? Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es lo que quiere. Él no quiere que estemos arrodillados orando, rezando. Eso está muy bueno. Pero además de que oremos y recemos, Él lo ve como beneplácito, que empecemos a cumplir su palabra y empecemos por la misericordia, que te vuelvo a repetir, que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles la ayuda de acuerdo a tus posibilidades. Y a veces cuando hablamos de ayuda pensamos, bueno, ayuda económica. No. Muchas personas a veces necesitan simplemente de que las escuche. Necesitan de que tengan una persona que esté interesada por ella. Porque su camino ha sido muy difícil. Y en lugar de salir hacia adelante, ellos se siguen ahogando. Necesitamos uno de otro, como dices el apóstol Pablo. Nos necesitamos todos de una u otra forma para ayudarnos. Ahora, ¿qué nos dicen las escrituras modernas? Quiero que presten mucha atención, porque a partir de todo esto es que vamos a llegar a la primera conclusión. ¿Ok? En las escrituras modernas nos dice: porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto viene a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa,
Mas el que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple disidiosamente, ya es condenado. Un poquito largo, ¿no? Un poquito largo. Pero aquí está la clave de todo. No de todo. La clave para empezar, estar en el único camino correcto y verdadero. Porque solamente empezamos y no sabemos si vamos a terminar. Pero si no lo terminamos en esta vida, en la otra vida, en la vida venidera, lo vamos a hacer. ¿Qué significa compelido? Compelido es aquella persona cuando se le tiene que ordenar o decir que tenga que hacer las cosas. Por eso dice que es un siervo perezoso y no sabio, ¿no? Lo que nos quiere decir que nosotros no debemos hacer las cosas por obligación, sino por nuestra propia voluntad. Exactamente, por nuestra propia voluntad. Es lo que se llama el albedrío. Y ese albedrío que nos ha dado, ese albedrío moral que nos ha dado Dios nuestro Padre para venir en este mundo, ¿no? Es ser nuestros propios agentes. Eso quiere decir, ser nuestros propios agentes, simplemente quiere decir, ¿no? De que nuestra voluntad, con nuestra voluntad, hagamos las cosas, ¿no? Porque nosotros, con nuestro albedrío moral, nuestra voluntad, tenemos el poder de actuar sobre las cosas. Y al decir el poder de actuar sobre las cosas, me refiero a que debemos tener autodominio de nuestros propios pensamientos. Y cuando logremos el autodominio de nuestros propios pensamientos, como resultado final vamos a tener autodominio propio de nuestras acciones, de nuestras lenguas, de todo, de todo. Y nosotros con ese autodominio, lógicamente, como venimos con la luz de Cristo y somos hijos e hijas de Dios, esto nos va a conllevar a hacer las cosas buenas, porque todas las cosas buenas provienen del Altísimo, de Dios. Y además, si nosotros somos nuestros propios agentes con el poder de actuar sobre las cosas, ¿no? Si no lo hacemos, vamos a ser objeto, o sea, cualquier cosa de nuestras propias debilidades, vicios, y lo peor de todo, que nos va a llevar a ser esclavos del pecado, sin saberlo. Eso está muy fuerte, ¿no? Pero ¿cómo se consigue todo eso? Muy fácil. Primero, cuando tú decidas que quieres hacer un cambio en tu vida. Ahora que estás en tu hogar, empieza a pensar. ¿Qué es lo que tú deseas? Empieza a pensar. Si es necesario ya de una vez hacer un cambio. Este COVID-19 o coronavirus nos está llevando a nuestros aposentos para pensar en nosotros, en nuestro yo interior, en nuestro espíritu que lo tenemos albergado dentro de este tabernáculo de carne y sangre. Solamente lo que tú estás viendo es una imagen de un hombre, ¿no? De carne y sangre, pero dentro de ese hombre tiene un espíritu que proviene de Dios. Es lo que quiere que tú empieces a analizar qué cosas malas y qué cosas buenas estás realizando. Lo bueno, síguelo haciendo y mucho mejor. Lo malo, empiézalo a quitarlo. Pero no vas a pensar, seguramente tenemos muchas cosas malas, porque todos somos pecadores de una u otra forma. La diferencia entre tú y yo que te estoy hablando es que mis pecados son diferentes a tus pecados. Mis pecados son diferentes, somos pecadores. Pero lo que yo estoy tratando es de santificarme y tratar de, con la expiación de Jesucristo, empezar a quitarme esos pecados. Noble expiación. Seguramente nunca has escuchado esa palabra de expiación.
Más adelante lo vamos a profundizar de qué cosas se trata. Lo primero que te voy a pedir, no te voy a pedir muchas cosas. Si tú las deseas hacer, en buena hora. Si no las deseas hacer, también en buena hora. Esa es tu decisión. Recuerda que la salvación es personal. Yo ni nadie puede hacer nada por tu salvación. Lo primero que debes hacer cuando termines de escuchar esto, ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Y ora. Como dice en la Biblia, oración, orar. Y esto lo encontramos en Juan 16, 23. Y dice, y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidas al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué es lo que significa? Es como que si vas a escribir una carta, tienes que buscar a quién se lo vas a escribir, a quién se lo vas a mandar, ¿no? Una vez que ya identificas a quién se lo vas a mandar, ¿no? En esa carta vas a conversar con la persona supuestamente que estás enviando la carta, ¿no? Seguramente le vas a contar tus problemas, o le vas a pedir algo, en fin, etcétera, ¿no? Y al final te despides, ¿no? Y dices atentamente y escribes tu nombre. En cambio, en la oración, que es algo simple, dice, pedí al Padre en mi nombre. Significa que debemos empezar con la oración. Y eso te lo pido, haz la prueba, simplemente haz la prueba. Empieza por un mes, todos los días. ¿Qué vas a perder? Nada. Vas a encontrar, ¿no? Algo diferente que nunca lo has hecho. Y si lo has estado haciendo, hazlo con más ahínco. Pero de perder no vas a perder nada. Pero yo te aseguro que si logras, vas a ganar mucho. Porque con la oración vas a tener una relación directa, una comunión directa con Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo esa carta, nos pedimos a Dios el Padre, como quieras llamarlo, Padre Celestial, Padre Eterno, Padre que estás en los cielos. Y en ese momento la oración puede ser 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, el tiempo que tú requieras. No necesitas estar todo el día arrodillado y haciendo repeticiones vanas. No necesitas. Simplemente es como si estuvieras conversando con tu Padre terrenal o con cualquier otra persona que tenga mucha afinidad. Y vas a contarle lo que tú deseas, lo que tú quieres, que te ayude a agradecerle por todo lo que tú tienes. Eso es simplemente nada más. Principalmente el agradecimiento, ¿no? Y al final, cuando te vas a despedir, solamente indicas, y todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O si quieres decirle en nombre de Jesucristo, amén. Como que desees llamarlo a nuestro hermano mayor. Total, nuestro hermano mayor no se fija en detalles, se fija en la intención de tu corazón. Eso es simplemente que se fija en nuestro hermano mayor, ¿no? Y amén es una palabra que significa así sea, simplemente. Cuando hagas esta oración de verdadero corazón, empieza a hacer algo diferente de lo que no agrada a Dios. Te pido solamente una cosa, uno. No te pido que empieces a dejar 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50 pecados o pecadillos. Empieza por uno, por algo que te cueste. Y enfócate en eso, ¿no? Si tengo, por decirte, se me ocurre antipatía por mi prójimo, por mi vecino, empieza a llenar, pero ojo, primero con la oración, porque con la oración es muy importante para acogerte a la expiación de Jesucristo, entre otras cosas, ¿no? Porque con la oración el Señor agregará poder a tu esfuerzo. Eso quiere decir, si tú quieres al vecino, no lo quieres o no te cae bien, empieza por eso.
empieza en tus pensamientos, no a mirarle las cosas malas, sino a mirarle las cosas buenas, ¿no? Y además, si no tienes ningún pecado, tira la primera piedra. Yo personalmente soy un hombre perfectamente imperfecto, con muchas imperfecciones. Y agradezco a las personas que me puedan entender en mis imperfecciones para que me las pueda corregir y pueda ser mejor de lo que soy ahora, ¿no? Y tratar de ser un buen discípulo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Eso es lo único que empieza con eso, o alguna otra debilidad. Si tienes algún vicio, ¿no? Si está del cigarro, de alcohol, cualquier uno. Empieza en esta semana por uno. Y empieza por tus pensamientos. Empieza orando y empezando a dominar tus pensamientos. Cuando tú empiezas a dominar tu pensamiento y a tu vecino lo empiezas a ver de otra manera, tal como Dios nos ve a nosotros, entonces ya no te va a caer antipático tu vecino. Al contrario, vas a empezar a verle las cosas buenas y quizás terminen siendo grandes amigos o grandes amigas, no lo sé, según sea el caso. Y ese hecho es ser nuestro propio agente, porque al ser mi propio agente estoy poniendo mi voluntad, y al poner mi voluntad, mis pensamientos y mis acciones para hacer las cosas, para tener poder y autoridad de hacer las cosas. De eso se trata simplemente. Y si tú logras este primer pasito, ¿no? Ya vamos de poquito a poquito, línea por línea, precepto a precepto, a hacer otras cositas mayores. Empezamos de lo más pequeño y vamos a lo más grande. Así funciona Dios. Él no quiere grandes milagros. Él empieza de lo más pequeño a lo más grande. O acuérdate, como dicen las escrituras, el rey de Siria viajó ante el profeta para que le curara la lepra y solamente ni siquiera el profeta salió. Mandó a su ayudante a decirle que se meta 7 veces al río. ¿Y qué dijo el rey Sirio? Para eso he venido tantos días de viaje para que me digan eso. En todo caso, mejor lo hago en mi tierra, que tenemos ríos más limpios que estos. Y uno de sus hijos le dijo, ¿Qué querías? ¿Que Dios te mande cosas extraordinarias? ¿Que te pida cosas imposibles? No, solamente te pide una cosa. Hazle caso, métete las 7 veces. Nada más es una cosa sencilla que no te cuesta. Lo hizo así y en la 7ª vez salió limpio. Es lo que te pido hoy día, en este primer video. Haz lo que más te cueste. Porque ser nuestros propios agentes significa, como decía Albert Einstein, no hay mayor fuerza que la electricidad, el vapor, la energía atómica, que nuestra propia voluntad. Si nosotros ponemos nuestra propia voluntad de hacer lo bueno al servicio de Todopoderoso, Él agregará poder a tu esfuerzo para que lo logres. Empecemos con eso. Empecemos que Él vea ese gran cambio en nosotros. ¿Algo difícil? No. ¿Algo complicado? No. No te pido que empieces con los 10, 20, 30, 40 pecados, pecadillos, debilidades o cosas que no te deja progresar. Empieza por una, con la más simple. Tú escoges la más simple. Haz tu oración tal como lo he indicado y haz la prueba. Vamos a ver qué pasa aquí en el lapso de un mes. Pero yo te aseguro que esa pequeña y simple intención para el Señor vale mucho. Porque Él va a agregar poder y Él nos va a ayudar a perfeccionarnos para que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Eso más adelante lo hablaremos. Creo que me he extendido más de la cuenta, ¿no? Ya te he dicho de la oración, qué es lo que quiere para enderezar, ¿no? Y yo creo que empezando con esto, vamos a empezar a ver nuevamente la luz, ¿no? Y a ver que esta pandemia,
que es el comienzo simplemente de todo lo que nos pueda esperar, ¿no? Se termina de una vez y mande inspiración divina para que los científicos puedan encontrar la cura y podamos salir de esta crisis. Yo quiero, antes de terminar, contarles algo que leí y me causó una buena impresión. ¿Y de qué se trata? Dice que había un indio navajo, ¿no?, muy sabio en su pueblo, y un día su nieto, pequeño, tendría 10 años, pregunta: abuelito, abuelito, ¿por qué siempre a veces nosotros hacemos cosas buenas y otras veces hacemos cosas malas? Y estamos así, haciendo cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, ¿no? ¿Por qué? Este sabio lo queda mirando a su nieto y le dice: hijito, dentro de nosotros existen dos lobitos. Un lobito bueno que anda peleando con el otro lobito malo, ¿no?, para que hagan las cosas buenas. Y este lobito malo anda peleando con el lobito bueno para que haga las cosas malas. Y en ese trayecto están peleando ambos. Uno para que haga las cosas buenas y el otro para que haga las cosas malas. Por eso es que a veces hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas buenas. Y el nieto le dice: y abuelito, y al final, ¿con qué lobito nos vamos a quedar? Y él le contesta: hijo, nos vamos a quedar con el lobito que mejor lo alimentes. Si nosotros luchamos contra nosotros mismos, ¿no?, nosotros vamos a empezar a ser mejores y agradar a Dios en todas las cosas, porque nos espera cuando pasemos este velo con los brazos abiertos y nos espera que seamos ya de una vez responsables con nuestro futuro en la eternidad y no estemos siendo irresponsables con nuestro futuro en la eternidad, porque no nos va a esperar nada bueno. En esta vida, ¿cuánto duraremos? ¿60, 70, 80, 90, 100 años? Quizás 110, quizás 120. Es un puntito. En la eternidad es vida sempiterna, sin principio de días ni final de años, para toda la vida. Pero de aquí depende a qué morada vamos a ir. Hermanos y hermanas, porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Así no lo creas o si lo creas, somos. Da este primer paso de fe. Haz la prueba y vas a ver qué es lo que resulta. Y al final, nosotros acostumbramos al iniciar con una oración y al finalizar con otra oración. Pero no inicié con una oración porque la inicié antes de estar en el video. Pero permítame hacer una pequeña oración y finalizar esto. Y yo sé que si tú pones tus buenas intenciones, vas a salir triunfante. Porque solamente Dios hará lo que el hombre por sí solo no puede hacer. Y solamente Dios hará los milagros que no podemos hacer. Pero Dios no hará lo que el hombre por sí solo podemos hacer. Y lo que te he pedido, eso es lo que nosotros podemos hacer. Ser nuestro propio agente para hacer las cosas buenas. O empezar a hacer las cosas buenas. Es un camino difícil, pero no imposible. Si lo inicias, y lo vamos a iniciar, vas a ver en el futuro que lo que yo te digo tengas razón. Termino con esta oración. Acompáñame. Y simplemente cierra los ojos, inclina la cabeza, escúchame y al final di amén. Escúchame. Nada más. Mi amoroso y bendito Padre Celestial, en este día tan especial, te pido por todos mis hermanos y hermanas que están en este momento escuchando este mensaje para que pueda en su corazón albergar tu amor divino que tienes hacia ellos. Te puedan escuchar, abran sus ojos, abran sus oídos espirituales y puedan seguirlo a tu Hijo Jesucristo. Padre mío, te pido que nos des mucha paciencia en estos días de pestilencia o en este virus que tenemos, ¿no? Y que des inspiración a los científicos y sabios para que de una vez por todas encuentren la vacuna o el antídoto para que cese todo esto.
Y te pido por todos mis hermanos y hermanas que por favor les des la luz de Cristo, los bendigas y los conduzcas en tu camino, tal como tú quieres. Y que gracias a tus escrituras podamos ver y sepamos lo que debemos hacer. Y todo esto te lo pido en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es todo. No demoré ni 20 segundos. Hermanos y hermanas, lo veo en mi propio video. Y para saber cuáles fueron los resultados de esto, lo primero que empezamos este camino de purificación y santificación. Vas a ver más adelante que con la expiación de Jesucristo se nos va a hacer mucho más fácil. De eso te lo voy a explicar. Que tengas un buen día, unas buenas noches, unas buenas tardes, de acuerdo al tiempo que tú te encuentras. Muchas gracias por tu atención. Y si te gustó este video, por favor compártelo con los demás. Compártelo, ¿no? Y si deseas, y si así es tu voluntad, suscríbete a mi canal en YouTube con el nombre de Marco Antonio Paz. Si no te gustó, reflexiona. Nos vemos en el próximo video que pronto lo subiré para hablar de temas más profundos. Adiós, que tengan un buen día.